resaltar de él, digamos. Quiero resaltar eh, que la presencia de él, digamos, como quiero presentarlo como un docente de derechos humanos, que sostiene con su ejemplo de vida esa docencia, lo cual no es poca cosa, y máxime en los tiempos actuales. Sostiene con su ejemplo de vida, lo lleva en la piel la docencia de los derechos humanos, y nosotros tenemos el honor de tenerlo por la región de Corrientes Chaco hace aproximadamente ya 20 años, porque antes de la cátedra, que tiene un poquito más de 12 años, ya estuvimos con el Observatorio de Derechos Humanos en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que tenemos esa suerte de tenerlo a él por nuestra región, y siempre con esa humildad que lo caracteriza, y repito, eh, un docente de vuelo internacional y universal. Siempre se tomó el tiempo para estar presente acá en este pequeño pedazo de tierra, rodeado de ríos y esteros y puentes. Y bueno, eh, ese sería Norberto, un verdadero docente de derechos humanos que sostiene con su propia vida y ejemplo lo que tamaña responsabilidad conlleva. Adelante, amigo. Bueno, muchas gracias, Rudy. Nuevamente, muy buenas tardes, casi buenas noches para cada una y cada uno de los que están asistiendo a esta sala virtual que inicia un ciclo, como lo dijo Verónica en la apertura, un ciclo que la Cátedra Libre ha considerado necesaria su apertura por varias razones. Tal vez enumerarlas se corre el riesgo de omitir alguna de esas razones, pero me detengo en una de ellas. El campo de derechos humanos está atravesado por una zona de disputa conceptual. Y cuando los campos encuentran que para transitarlos, aún en sus obstáculos, campos que sean pantanosos, campos que tengan muchas piedras en el camino, nada mejor que estudiar el terreno, nada mejor que saber dónde se está situado y comprender en todo caso de dónde provienen las dificultades, poder darle un código de comprensión a una zona que está atravesada por tensiones. Y este es un momento histórico de la Argentina donde efectivamente es una zona, el campo de derechos humanos, que está atravesada por tensiones. Y vamos a ingresar en el interior de esas tensiones, pero como se debe hacer en el campo académico, investigando, llevando reflexiones basadas en datos fehacientes, historicizando los procesos, construyendo colectivamente los marcos conceptuales, y si existe realmente esa
disputa del campo de derechos humanos no nos debería tomar de sorpresa. No deberíamos quedar arrinconados en una sensación de agobio. Todo lo contrario, el campo de derechos humanos se reafirma en su conceptualización, en su historicidad, en su presente y en la perspectiva de futuro, cuando tiene capacidad de sostener sus principios, valores, criterios, metodologías para el razonamiento que permita efectivamente que los derechos no sean solo una expresión de deseos, sino que tengan una efectiva conexión con las aspiraciones más legítimas de los pueblos. Dicho esto, y sabiendo que la inscripción ha sido realmente sorprendentemente alta en poco tiempo, tal vez me equivoque por algún número, me corrige Verónica o Rudy, pero creo que superamos los 160 inscriptos, aunque hoy tengamos 60 en este momento, ingresarán otros más tarde y otros llegarán en el próximo conversatorio. Pero lo que quiero decir es, la convocatoria tuvo respuesta. Cuando las convocatorias no curriculares que formulan las universidades tienen respuesta, es porque ha conectado la oferta con una necesidad social. Cuando se ha encontrado que ese punto de conexión constituye una necesidad del tiempo que atravesamos. Y como la universalidad de derechos humanos tal vez nos obliga a reconocer, como está previsto, elementos conceptuales y elementos de construcción histórica para en un tránsito muy rápido llegar a nuestros días. Quiero recordar, siguiendo al filósofo Nietzsche, que la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Permítanme que lo repita. No es mía la definición, es de Pedro Nietzsche. Y lo voy a repetir. La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Y cuando nos detenemos en el Estado, sigue diciendo Nietzsche, el poder público, quienes representan el funcionamiento del Estado en sus diversas representaciones institucionales, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes
a la persona. Repito, no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. Y es más, dice Níquel, y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones consonantes con la misma dignidad que le es consustancial. La sociedad contemporánea, y esto mirado desde el universo, la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado. Derechos que el Estado, o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, los que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer. Y esto es lo que hoy el mundo reconoce como los derechos humanos. Cuando ocurre lo contrario, cuando el Estado representado por sus autoridades ofende, no garantiza derechos, se instala la valoración de la violación de derechos humanos. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos un estado de alerta, de predisposición a que se nos respeten los derechos para un ejercicio pleno de la ciudadanía, pero de una ciudadanía que no concluye con nosotros como generación, sino que de lo que en ese periodo de la historia se consolide, será lo que las próximas generaciones recojan de este periodo de la historia. Y por lo tanto, los argentinos y las argentinas tenemos una rica historia de la cual hemos podido recoger enormes aprendizajes, y quienes tienen la responsabilidad de administrar el Estado no pueden sentirse habilitados para negar el proceso histórico que brindó los enormes aprendizajes a la sociedad argentina en los últimos 50 años. Pero vamos a ir un poco a la historia. Dicho hecha introducción, que les pido que la tengan en cuenta, que le pongan sus palabras, no es necesario repetirlas textualmente, pero sus propias elaboraciones están en condiciones no solo de interpretar este clarísimo pensamiento que nos transmite Pedro Nican, sino que además
están en condiciones de enriquecerlo con sus propias prácticas, con su propio pensamiento crítico. Y decía de ir a la historicidad, porque es parte de lo que hoy nos hemos propuesto compartir. Y digo compartir y no presentar, porque solo nos tomaremos 25 minutos, algunos menos o algunos más, para esta primera parte de la presentación, porque le vamos a habilitar el campo a ustedes con la pizarra que Verónica va a explicar, y entonces entraremos en un intercambio de opiniones. Bien, Es, como bien, perdón, ¿Alguien quería decir algo? fui yo, perdón, Norberto, no estaba segura si me estaba dando la palabra o no, pero termine por favor y yo después retomo. Disculpe. No, por favor, al contrario. Y vamos al fondo de la historia, como si fuese en telegrama. Miren, antes de Cristo, en el 539, en la conquista de Babilonia, algunos habrán leído, otros no. Bueno, en la conquista de Babilonia hay un personaje, Ciro el Grande. Ciro el Grande, en aquel momento de la historia anterior al tiempo que nosotros contamos antes de anterior a Cristo, Ciro el Grande dejó que todos sus esclavos se fueran en libertad. Para algunos es el primer componente reconocible como un acto en donde el Estado asume un rol de garantizar derechos. 539 a.C. En el 1215, ya estamos en nuestra era, en el 1215 el rey de Inglaterra firma el primer documento en el que se reconocen derechos humanos, Human Rights. Primer documento donde Human Rights aparece en un documento estatal. En 1776, con la declaración de la independencia de Estados Unidos, vamos a encontrar que se recoge el concepto de derechos humanos, muy ligado a los derechos civiles. Y vamos a ir viendo la evolución de estos derechos civiles muy cuidadosamente presentes en la Constitución de Estados Unidos, 1776. Claro, nadie de nosotros seguramente puede dejar de reconocer la incidencia que ha tenido la Revolución Francesa, 1789, con una característica. La Revolución Francesa sustituyó el concepto de los derechos naturales o los derechos divinos, o entiéndase, los derechos emanados por ser las personas hijas de Dios, los sustituyó por derechos humanos. Por supuesto que hubo corrientes de distintas religiones monoteístas que contuvieron, preservaron el concepto de los derechos naturales emanados de la condición
de hijos de Dios. A la Revolución Francesa podemos acercarnos más contemporáneamente a un hombre que marcó un momento de la historia, pero como se marcan los momentos de la historia, que marcan un momento con horizonte, un momento con proyección. Ese hombre fue Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi, en 1915, se constituyó en la expresión concreta de la defensa de los derechos y de la soberanía de la India y de la libertad de su pueblo al sometimiento inglés, con una visión de la protesta pacífica y colectiva. Protesta pacífica y colectiva sostenida en el principio de derechos humanos. Claro, imposible darle continuidad a estos hechos históricos que van jalonando la construcción de los derechos humanos si no nos detenemos en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1945, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, con la tragedia del Holocausto por un lado, con el fin de la guerra, con las bombas atómicas caídas sobre los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, también pone fin a otro concepto. Un hombre que creía en los derechos humanos, un hombre que creía en la ciencia sostenida en los valores éticos de la investigación. Estoy refiriendo a Albert Einstein. Sintió el profundo dolor que su teoría de la relatividad había sido transformada en el principal componente de las bombas atómicas que dejaron sin vida a miles y miles de hombres, mujeres, niños, inválidos, afectados por las radiaciones atómicas. Gran derrota de los derechos humanos. El Holocausto, las bombas en Hiroshima y Nagasaki, gran derrota de los derechos humanos. Pero ni los pueblos que han sufrido las máximas consecuencias de las violaciones de derechos humanos se resignan a no encontrar caminos de superación. Por eso vamos a encontrar que casi inmediatamente después, en agosto, el 9 de agosto, es arrojada la bomba sobre Hiroshima. Y el mismo año, antes de terminar ese año 1945, tenemos ante nosotros la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Y la Carta Fundacional de Naciones Unidas marca 3 objetivos para los pocos países que la iban a componer en aquel momento. No llegaban a 60, 20 de los cuales eran latinoamericanos. En 7 oportunidades, la Carta Fundacional de Naciones Unidas citan los derechos humanos en su amplia dimensión. Luego se refiere al derecho a la seguridad internacional
y luego se refiere al derecho de los pueblos al desarrollo. Y crea los instrumentos institucionales en función de estos tres grandes objetivos: la protección de los derechos humanos, el vehículo y factor para el desarrollo de los pueblos, incluyendo los procesos de descolonización, y en tercer lugar, la garantía de la seguridad internacional. Esto, por supuesto, trae desigualdades, porque de los países que constituyen Naciones Unidas con el número que acabo de darle, solo 5 potencias que van a atribuir el derecho al veto. Van a constituirse en potencias que se van a asumir como capaces de dejar sin efecto decisiones que adopten las mayorías. Es decir, también en el seno de la creación de Naciones Unidas encontramos procesos de desigualdad que persistieron en el tiempo y aún hoy están presentes dentro del Consejo de Seguridad. Y si no, veamos algunas situaciones muy recientes, lo que le ha costado al Consejo de Seguridad marcar una posición humanista frente a la gravedad de lo que está ocurriendo en el territorio del Medio Oriente, y particularmente primero con la situación de agresión de Hamás, los secuestros constantes, y posteriormente la ocupación del ejército israelí, prácticamente devastando a un pueblo como el de Gaza, y el Consejo de Seguridad le ha costado condenar una situación de esta naturaleza. Pero permítanme que siga avanzando un poco más en esta breve historia, porque en 1948, el 10 de diciembre de 1948, sesiona la Asamblea General de Naciones Unidas. Y sesiona ni en Washington, perdón, ni en Nueva York, ni en Ginebra, sesionó en París. Y la sesión de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948 proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que va a constituirse en un pilar sobre la cual se va a comenzar a construir el proceso jurídico internacional de las normas destinadas a garantizar los derechos universalmente consagrados y jurídicamente aplicables. No podemos avanzar sin detenernos, aunque sea con algunas referencias en nuestra realidad argentina, latinoamericana. Permítanme recordar que en la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, a la que no concurren la Liga de los Pueblos Libres, entiéndase por tal, ustedes lo saben mejor que yo, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, es decir, una parte fundamental de lo que es nuestro noreste, no está presente
en esa declaración de la independencia, asumiendo de que la misma no era plenamente representativa. Pero se avanza, indudablemente, en una declaración de independencia que va a constituirse en un dato de significación no solo jurídica, sino también de lo que representa la identidad, la construcción de una identidad sin el control, sin la tutela de una España que estaba recuperando el reino. En 1853 vamos a tener la Constitución Nacional. Y el artículo 15 de la Constitución de 1853 define una decisión política que había asumido Manuel Belgrano mucho antes, junto al río Paraná, cuando frente a su tropa predominantemente compuesta por hombres jóvenes de los pueblos originarios, los declara libres y al mismo tiempo juran por la bandera. Esto también para recordar algunas voces del negacionismo que hoy nos quieren decir que los pueblos originarios no son argentinos. Bueno, Manuel Belgrano lo dijo muy claramente con su decisión. Y el artículo 15 de la Constitución que vino abolió definitivamente la esclavitud. Hay que pegar un salto en la historia para encontrarse nuevamente con un instrumento jurídicamente consagrado como es la Constitución de 1949. Y la Constitución de 1949, conocida como la primera constitución de carácter social en América Latina, tiene 4 ejes fundamentales. Es una constitución identificada con los derechos. Y son los derechos de los trabajadores, los perfectamente desarrollados, los derechos de la ancianidad, los derechos a la seguridad social y los derechos de la familia y los niños dentro de sus familias. ¿Y tuvo influencia? Claro que tuvo influencia. Porque los derechos humanos consagrados en las constituciones son quienes van a guiar también el curso de la historia, por lo menos en el periodo en que se van a respetar los contenidos de esa constitución. Y tuvo gran trascendencia. Tanto es así que cuando en 1955-56 por un bando militar se anula la Constitución de 1949, en su recomposición de 1958, no pudieron evitar de incluir el artículo 14 bis con buena parte de los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1949. Cuando se recupera la vida democrática, después de haberse no solamente dado un golpe de Estado, secuestrado a la presidenta en ejercicio en aquel momento, iniciado el terrorismo de Estado, sembrando al país de centros clandestinos de detención, utilizando la práctica del secuestro, la tortura, el asesinato, el robo de bebés,
las violaciones, los, los largos periodos de prisión, todo esto hecho por el Estado en la máxima clandestinidad. Claro que estamos frente a un periodo de la historia que es casi el espejo contrario a lo que definíamos al principio de esta conversación cuando tratábamos de conceptualizar con Pedro Níquel cuál era la razón de ser del Estado en materia de derechos humanos. Sin duda un genocidio como el cometido y que hasta los días que corren se siguen juzgando a sus autores, destruye absolutamente la estructura de protección de derechos humanos de una sociedad. Pero además de destruir la estructura de derechos humanos, genera en una parte de la sociedad quienes van a recuperar el genocidio como una razón justificable y se van a instalar en el negacionismo. Negacionismo que apareció en Alemania de post-nazi, negacionismo que aparece en Italia en el neonazismo y negacionismo que apareció en nuestro país en los tiempos que corren frente a la gravedad de los hechos que se imputan y se juzgan en las dependencias judiciales. Mire si habrá tenido importancia la Constitución de 1949, que uno de los debates que tuvo en 1983, en los primeros meses de 1983, ya en camino hacia las elecciones y al fin de la dictadura. Uno de los debates que tuvo la multisectorial, debate jurídico, era con qué constitución se retomaba la vida democrática. Si con la constitución de 1949 o con la constitución readaptada de 1953, reformada en 1958. Finalmente, predominó esta última, pero quiero decir la significación de las mismas que tienen en el curso precisamente de la institucionalidad de los pueblos. Yo creo que el dato que continúa es la reforma constitucional de 1994, ya estamos más cerca. La reforma constitucional de 1994, en la que a través del artículo 75, inciso 22, se incorporan la totalidad de las declaraciones y convenciones de derechos humanos que nuestro país haya ratificado tanto en la órbita de Naciones Unidas como en la órbita del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, hoy la Constitución que nos rige, reformada en 1994, le ha dado estatus constitucional a todas las declaraciones de derechos humanos y particularmente a todas las convenciones o tratados internacionales de derechos humanos. En el orden de Naciones Unidas y también en el orden del sistema interamericano. ¿Y por qué me detengo en el sistema interamericano? Porque los pueblos de América Latina, en la mitad del siglo XX para acá, han sido
forjadores de nuevas instrumentaciones jurídicas y políticas en materia de derechos humanos. Solo para nombrar algunas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1948. En la Carta de la OEA, también de 1948, se menciona en 12 oportunidades el compromiso de los estados que la ratificaron, en su mayoría en aquel momento, que la ratificaron. Pero además, al renglón siguiente, en 1969, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos proclamó la Convención Americana de Derechos Humanos. Y fíjense el camino que hay que recorrer. Fue aprobada por el voto mayoritario y pleno. Cuando digo pleno, sin enmiendas. Cuando digo pleno, incorporando en la aprobación tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son parte del texto precisamente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Solo 2 países se negaron a darle reconocimiento a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana: Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Canadá ha dado vueltas sobre el tema, avanzó en el reconocimiento de la Comisión y de manera reiterada su Parlamento vuelve a discutir acerca de la ratificación del reconocimiento a la Corte. Estados Unidos no reconoce el mandato de la Corte y de la Comisión, pese que la Comisión funciona en Washington. Bueno, también en Washington funciona el Fondo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, y funciona otros organismos. Lo que quiero decir entonces es que, suscrita la Convención Americana en el 69, solo pudo entrar en vigencia en 1978. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque se necesitaba que 20 países la ratificaran plenamente para que entrara en vigencia. Y llevó este tiempo, entre 1969 y 1978. Muchos se han preguntado, y con justa razón, ¿por qué se demoró tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en verificar en la Argentina la gravedad de la violación de derechos humanos y solo llegó en la primavera de 1979? Por esta razón que acabo de mencionar, porque solo fue puesta en vigencia un año antes, y que fue el año en que la Comisión Interamericana pudo establecer con la dictadura argentina las condiciones para la inspección en el país de la violación de derechos humanos. Llegados nuestros días, hecho este recorrido, que confío que no haya sido muy aburrido y que tantas fechas y nombres de declaraciones no los haya aturdido, decirles que en esta historia de derechos humanos
hemos creído oportuno abrirnos a algunas preguntas que seguramente Verónica las va a presentar. Pero algo muy cercano, tan cercano que somos parte de esta historia. Ya no estamos hablando ni antes de Cristo ni de posguerra, no, estamos hablando de nuestro tiempo. Hemos tenido una pandemia. Y la pandemia fue también un campo de batalla en derechos y de batalla en las ciencias. Y quienes hicieron un negacionismo explícito respecto a las medidas sanitarias tendientes a atenuar el impacto del COVID-19 y que proclamaban la necesidad de la libertad para interactuar sin ninguna de las medidas preventivas que las ciencias estaban indicando, estaban proclamando libertad. Tal vez del otro lado se proclamaba derecho a la salud, respeto a las ciencias, la necesidad de no anteponer lo económico al ser humano. Sin embargo, hubo negacionismo sobre los cuidados que era necesario proceder. Y es bueno saber ustedes cómo interpretan esta contradicción, la que hemos vivido entre quienes en nombre de la libertad renunciaban a los cuidados sanitarios sugeridos, indicados por las ciencias, apelando incluso a los factores económicos que estaban en juego, y más recientemente considerar como uno de los hechos de mayor significación, masivo, en materia de derechos humanos, que ha sido la convocatoria en todo el país el 23 de abril en defensa de la educación pública y particularmente en defensa de la universidad pública. Y como voy terminando, y como dijera el autor que estoy mencionando reiteradamente, Niken, la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que el Estado, o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Bueno, esta ha sido mi primera aportación. Abrimos, tal vez me fui un poquito del tiempo, le pido disculpas, pero le pido a Verónica y a Rudy que organicemos ahora el intercambio, el debate, y por supuesto, si surgen opiniones que son críticas con algunos aspectos que he podido plantear, las estaré escuchando con muchísimo respeto y seguramente aprendiendo de cada una de las reflexiones. Así que Verónica y Rudy, los invito a animar este debate. Y a ustedes muchas gracias. Bueno, gracias Norberto. No, siempre escucharlo.
Y bueno, como bien planteaba justamente recién, bueno, la idea era un poco también abrir la palabra, ¿no? Y tratar de escucharnos un poco. Y bueno, para eso habíamos pensado en algunas cuestiones, algunas preguntas en particular, y una de ellas, como bien planteaba recién Norberto, está relacionada con un evento social, una situación social, una experiencia colectiva que hemos vivido muy fuerte que está relacionada con la pandemia, que la verdad es que en los diferentes debates que hemos tenido hacia dentro de la cátedra, pero también con otras organizaciones y otros organismos, que de alguna manera, de forma directa, digamos, está relacionada con los derechos, particularmente con los derechos humanos, eh, planteamos, digamos, o al menos percibimos que la pandemia fue como un momento eh, muy fuerte, justamente porque de alguna manera ahí comienza, o al menos ahí nosotros percibimos, nosotras y nosotros percibimos que se empieza como a vislumbrar, digamos, este debate social sobre el tiempo. Y gira un poco ese sentido, disputa por el sentido de los derechos humanos en torno a esta pregunta que mucho en los diferentes debates, tanto en época de pandemia como hasta la actualidad, de hecho todavía, en los diferentes estratos, tanto en lo que sea la escuela, las relaciones sociales cotidianas, las relaciones institucionales también. Y bueno, de alguna manera queríamos saber un poco también cómo ustedes percibían, digamos, esa, esa situación, ¿no? ¿Cómo consideraron o cómo ustedes vislumbraron particularmente esta situación que vivimos en sociedad, como sociedad justamente, que es justamente el tema de la DISPO y la ASPO, ¿no? Particularmente la DISPO, que es eh, perdón, la ASPO y particularmente ASPO y después el DISPO. El aislamiento obligatorio que justamente que tuvimos que pasar como sociedad para enfrentar esta, esta pandemia. Así es que, bueno, un poco la idea es abrir el micrófono bueno, y un poco tratar de ver entre todos qué percibieron justamente un poco de ese debate que se generó de manera social a partir de esta pregunta. Si la libertad, si en la pandemia fue más importante para nuestra sociedad la libertad de movimiento o el derecho a la salud. Si alguien se anima como para comenzar a charlar, a debatir. Quiero decirle que la Cecilia, pregunta, sí, no, adelante, no, que la pregunta no limita que a ustedes les surja alguna otra preocupación y bienvenida que sea. claro. Ujú. Pero estaba por decir algo, Verónica, puede ser, Katowski, Cecilia levantó la mano, perdón. No sé quien Y diga, ¿no? después Cecilia. Silvia. Bueno, hola, buenas Sí. noches ya. Em, bueno, sí, a mí me generó la pandemia este debate entre la libertad y esto del derecho a la salud, mucho porque entiendo que, bueno, por ahí hicimos, sobre todo las mujeres, por ahí participamos mucho de esto de la libertad del cuerpo, de la decisión es mía. Entonces, bueno, como que la pandemia fue un quiebre ahí, inclusive creo que generó en toda la sociedad un movimiento de esto de la libertad, ¿no es cierto? Que, bueno, llegó hoy al Estado. Pero también creo que, bueno, para mí es importantísimo lo del derecho a la salud, porque creo que independientemente de si yo pudiera o no pagar una vacuna, por ejemplo, me parece que hay personas que no lo pueden hacer y creo que el Estado podría colaborar en eso de que los derechos sean para todos y no solamente para algunos, ¿no? Eh, Esto del aislamiento y el distanciamiento obviamente que nos chocó, también hoy estamos un poco viéndolo con el diario del lunes,
Pero con el tema del dengue, en el que estamos ahora en una etapa de libertad, si se quiere, la estamos sufriendo también. Y la estamos sufriendo mucho porque está quien se puede vacunar, quien no, quien puede ir a eh, quien puede ir a un sanatorio, quien puede ir a un hospital, inclusive quien se puede hacer los estudios después de tener la enfermedad, que hoy, por lo menos acá en Santa Fe, no bajan de 25.000 pesos cada vez que vos te vas a sacar sangre. Entonces, me parece que en ese sentido, la libertad no sé si está siendo justa para todos. Así que es como que el debate quedó ahí y bueno, sí, sí me parece, o sea, yo apuesto a, a que el Estado se tiene que un poco hacer cargo de esto para que justamente después tengamos todos la libertad de vivir, porque estábamos hablando de una cuestión más de salud. Igual le agradezco porque estuvo perfecto todo lo que dijo acá Norberto. Así que bueno, no sé, yo lo llevé para ese lado. Me parece importante que los derechos sean para todos primero y luego que bueno, que por ahí cada uno tenga su decisión personal. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Juliana, Juliana, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, bueno, a mí en realidad más que nada la pregunta me remontó a cuando yo particularmente estaba en quinto año en secundaria y fue muy repentino. Y más allá de las libertades y todo eso, me remonta mucho a la incertidumbre que estábamos viviendo en ese contexto y a cómo yo muchas veces desde mi espacio veía, ya sea en la tele o escuchaba, no solo en mi casa, sino también fuera de ella, mis compañeros de colegio, cuando también teníamos las clases virtuales, cómo hablaban de lo que estaba pasando, del acceso a las vacunas, más allá de eso también, cómo nosotros estábamos también encarando nuestra situación dentro del colegio, de que muchos profesores se tuvieron que adecuar a ese lugar, a las clases virtuales y todo eso. Y me acuerdo mucho, eh, perdón por ahí si me desvío un poquito, pero me acuerdo mucho de en la tele cómo se veían las protestas, de cómo se vivían las calles, de mucha gente manifestándose en contra muchas veces del aislamiento, que reconozco que sí fue importante, fueron mucho tiempo, y cómo cada uno, por ejemplo, muchos tomaban una postura más económica de que se tenían que ir a trabajar y no podían, o mucha gente que decía que había que resguardar la salud, y cómo de cierta manera se enfrentaron esas posiciones y se vieron reflejadas muchas veces en las noticias, y vos veías cómo con acciones por ahí mucho más agresivas, mucho más, o algunas acciones mucho más, no implícitas, sino más no pacíficas, sino más tenues, por ejemplo, más discursivas, más abiertas al diálogo, invitaban y trataban de generar un diálogo, y otros espacios, ay, sin embargo, eran muy cerrados o eran muy extremos las acciones que tomaban y que se podían ver en ese contexto, y que defendían mucho en realidad la libertad de movimiento o la libertad de movimiento, o también los que se hacían del derecho a la salud. Y bueno, es eso lo que a mí me remontó la pregunta más que nada. Gracias, Juliana. Muchas gracias por Kevin, escuchar. adelante, Buenas, Kevin. buenas noches, ¿cómo están? Disculpen que no abro la cámara, pero estoy sin mi cámara en este momento, así que me parece interesante las reflexiones anteriores y bueno, el contexto histórico y jurídico que se le dio a la temática, porque lo que se refiere a materia de derechos humanos es bastante complejo, en, sobre todo en términos jurídicos, porque si se plantea el caso de la pandemia, vamos a ir viendo que a medida de que vemos el avance de la propia enfermedad del COVID, vamos a ir viendo la colisión en los derechos humanos y cómo uno va primando respecto al otro en cada caso. En el caso de la libertad, nosotros vemos que
primó el derecho a la salud porque se trataba de una cuestión de salud pública. Y no, y creo que o sea, nunca se vio una situación semejante desde hacía más de 100 años. La anterior vez fue, creo que habrá sido la gripe española, donde se vio una situación de crisis sanitaria tan masivo a nivel mundial. Y la Argentina, en términos de derechos humanos, creo que tuvo que poner un extremo rigor en términos de ver si era más importante proteger la salud pública de la sociedad y en particular con esas medidas proteger a un sector más vulnerable y en pos de resguardar a la salud pública, restringir las libertades individuales. ¿Qué es lo que terminó pasando? Y no solamente en la Argentina, sino que terminó pasando en otros lugares del mundo, donde uno se pone a pensar una cuestión de sentido común y digo, bueno, ¿qué es más importante, mi libertad individual o la libertad de también poder vivir, como decía Cecilia? Y yo creo que eso también primó, porque si vamos al discurso que se ve hoy en día de la libertad, es como que quienes están hoy en el poder, hoy vemos una enorme contradicción, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra libertad termina cuando empieza la libertad de la otra persona, y lo mismo con el tema del término del derecho. Nuestro derecho termina cuando se empiezan a chocar los derechos de la otra persona o de un grupo de personas. Y en este caso, uno de los derechos fundamentales de los hombres es el derecho a la salud y de una salud de calidad. La pandemia fue una cuestión que nos chocó a todos de manera directa o indirecta. Hay mucha gente, hay más de 100.000 personas que murió por COVID y muchas de esos fallecimientos fueron primero por desconocimiento de la enfermedad, porque no había mucha información, después porque había demasiada información y mucha de esa información también era falsa. Recordemos al movimiento antivacunas, a una serie de procesos de desinformación que inclusive los propios medios lo difundían. Y eso también hace a los derechos humanos, porque también está el apartado del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de la información, ¿sí? Entonces vemos cómo la libertad, la salud, la información, lo principal que primó en ese momento, estaban en constante conflicto. Por ahí me acuerdo de la imagen de este surfista que salió en las redes que había dicho, no, yo me estoy por ir a surfear porque yo tengo derecho a la libertad por el artículo 14 y cuantas otras, pero hay que también tener en cuenta que los artículos, que las convenciones de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y también hace a la ignorancia de muchas veces de las personas o también a la mala intención que hubo en ese momento de desestabilizar al gobierno también, porque ahí también hubo múltiples factores. Yo creo que en este caso, resumiendo un poco, fue una cuestión más colectiva, porque si se permitía la libertad absoluta, es como lo que está pasando hoy acá con el tema del dengue. ¿Qué hubiese pasado si en la Argentina había libertad y no se restringía de ninguna manera? Yo no sé si estaríamos hablando de 100.000 muertos y estaríamos hablando de mucho más. Em, y también yo creo que en un principio también hubo una enorme responsabilidad en la parte mediática con respecto a, bueno, tratar de ser consciente y de incentivar a la gente, bueno, tienen que quedarse en su casa porque hay gente con muchas posibilidades de morirse y que finalmente terminaron muriendo. Y los que no murieron por el propio COVID, murió por otras situaciones de salud. Por ejemplo, en el caso en mi caso personal, a mí me tocó perder a mi madre, pero por un infarto. Yo digo, me pongo a pensar a veces, digo, ¿será que toda esta situación de paranoia colectiva, de desinformación, porque muchas veces hablaba que esta vacuna sí, que esta vacuna no, que tal síntoma, que tal cepa, que no terminó ocasionando otros efectos psicológicos en la gente que lo terminaron llevando a enfermarse? Entonces, yo creo que en este caso está bien las medidas que se pudo haber tomado a pesar de que se restringieron derechos a la libertad, que es un derecho que no es elemental. Yo creo que el derecho a la vida siempre termina siendo más importante y más si se trata de salud pública. Y lo instaura en la Constitución y lo instaura también
los pactos de derechos humanos. Así que yo creo que también es una cuestión que primó en el sentido común. Bueno, después se verá el tema de la información, que cómo actuaron los medios, si actuaron bien, si actuaron mal, cómo actuaron los funcionarios. Por ahí uno también puede ver cuando llegaron las vacunas, cómo hubieron algunas otras cuestiones con respecto a ellas, que hubo un escándalo también con el gobierno y el ministro de Salud, pero bueno, uno va a ir viendo y va analizando todo y va desmenuzando particularmente cada caso, pero yo creo que el actuar que tuvo nuestro país en particular fue bastante razonable, sobre todo cuando tuvo que primar el derecho a la salud de la gente. Muchas gracias, Kevin, y muy explícita y clara tu aportación. Clotilde, Mercedes y Shirley están, creo que en ese orden. Sí, buenas noches. Buenísimo toda la información recibida, muchas gracias. Y la participación de todos eh, los que estamos conviviendo estos momentos tan gratos. A mí me parece, yo la pasé sola al tema de y creo que lo que yo podría decir es que la sociedad, nuestra sociedad argentina, no está preparada para estos casos tan importantes, como por ejemplo hemos visto en otros países, como en Japón, que están educados. No hay ningún tipo de duda si es primero la salud o nuestra situación de libertad individual. Entonces, creo que se vislumbró un poco que nos faltaba esa especie de educación de la sociedad argentina en cuanto a un caso de una pandemia que no la habíamos sufrido, o sea, nuestra generación y las generaciones de nuestros hijos, no habíamos sufrido esta situación. Entonces, creo que faltó un poco de educación en lo mega, digamos, en lo grande, pero también en otros niveles inferiores se ha observado mucha colaboración con respecto a los vecinos, al trabajo que necesita, si hay una persona de mayor edad, qué le podemos comprar, pero esa parte creo que fue sumamente importante, pero que después no sé qué nos pasa a los argentinos, esa solidaridad, esa empatía, comienza a relajarse y se escapa un poco, y eso es lo que justamente siempre comenzamos de nuevo y comenzamos a discutir cuestiones que son tan importantes que las que debemos seguir creciendo en ese conocimiento humano. Y de ahí que los derechos humanos están, pero tan importantes que podamos crecer como ciudadanos en la comprensión del alcance de lo que significa para nosotros, porque cuando uno comienza uno conversa con otro, el derecho humano está como en la comunidad, como una especie de un desprestigio por falta de información. Y eso un poco duele porque nos impide crecer como sociedad. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No, gracias a usted, Mercedes. Muy rico toda la reflexión. Seguramente todas y todos hemos escuchado con mucho interés su comentario. Le pasamos a Shirley o a Clotilde. Hola, Sí. sí, buenas noches. Como es, basándome en todo lo escuchado y compartido por acá, por los presentes, con respecto a la vulnerabilidad de los derechos que se tuvo en la pandemia, el derecho a la libertad, el derecho a la circulación,
la salud pública que se primó. Para mí es bastante debatible. A lo primero fue una cuestión de salud pública, el aislamiento. Y como ciudadanos debimos acatar esa responsabilidad de quedarnos en nuestras casas para poder cuidarnos entre todos. Pasado el tiempo, no, todos, es de conocimiento público de que muchos no cumplían con ese requisito de quedarse en su casa, de aislarse, y no respetaban los derechos del otro, de la salud del otro, sabiendo aún que tenían la enfermedad o el virus, transitaban libremente por la calle. Lamentablemente, yo vivo en una zona, en un barrio, donde pasó que hubo un contagio bastante masivo por la irresponsabilidad de una sola persona que sabía que fue fue al kiosco y lo contagió el kiosquero, y el kiosquero empezó a transmitirlo a todos los demás, pero el kiosquero sin el conocimiento de que tenía esta enfermedad. Y también noté, por ejemplo, en esa época, que si bien estaba restringido nuestros derechos de libertad, en cierta medida, para algunos cuantos, no nos olvidemos que mientras que algunos permanecíamos en nuestra casa, otros hacían fiestas en temporada de aislamiento. Se la pasaban bien, y mientras que teníamos la responsabilidad mucho de cuidarnos entre todos. También así creo que fue vulnerado los derechos de muchas personas de, de otros sectores, por ejemplo, que tenían otro tipo de patología, ya que todo se abocó al COVID. Todo, parece que en esos años primó el COVID, y todos tenían un miedo extremado al COVID, al contagiarse, que el sistema de salud público falló, porque no todas las personas que fallecieron, están contadas las personas, hay un registro de las personas que fallecieron por COVID, entre paréntesis. Nosotros no sabemos si es realmente el virus lo que terminó matándole o la patología que tenía. Primero era porque no había vacunas, después porque ya le faltaba una vacuna, después le faltaban 2, le faltaron 3, y así fueron diciendo, poniendo otra excusa, más excusa, desde mi perspectiva. Con respecto a la vacuna, me parece que también a la libertad de poder elegir aplicarse o no aplicarse. Si bien uno estuvo un grupo que se lo denominaba antivacuna, me parece que dentro de nuestros derechos está la libertad de poder elegir de eso que todavía era un experimento social. Ni siquiera teníamos certeza de lo que iba a suceder con esa vacuna. Y hoy por hoy, una de la farmacéutica que creó una de las vacunas, que es AstraZeneca, está diciendo por todos lados de que tiene efectos colaterales. Entonces, recién empiezan a informar los efectos. Y claro, como si en 6 meses se creó una vacuna y fue un experimento social. Y fue vulnerado los derechos, porque en algunos lugares te obligaban a ponerte algo que tal vez vos no querías ponerte en tu cuerpo. Y con respecto a la salud pública, la atención en los hospitales decayó mucho, fue muy precario para las personas que no tenían COVID, pero tenían otras patologías. Y como dijo el compañero, que no me acuerdo el nombre, creo que tanta información o la desinformación o tantas cosas que se dijo y que no se dijo, creó un pánico colectivo entre todos, que hasta los médicos mismos tenían en esa época miedo, temor de atender a una persona que tenía otras patologías. Por ejemplo, yo soy de acá de Corrientes Capital. En Corrientes, lamentablemente, mucha gente falleció por falta de atención médica. Iban a los hospitales y no los atendían. Había gente que tenía cáncer y no fueron atendidos, y es de público conocimiento, salió en los medios. Por ejemplo, en mi caso, como dice el compañero, mi mamá falleció por falta de atención médica.
no falleció de COVID, ella también falleció de un paro cardiorrespiratorio por falta de atención médica, de tanto temor que tenían los médicos de atender a las personas porque todo en su mente estaba el COVID. Y no se respetaron los derechos de las personas, de las minorías, como dicen, de aquellos de las personas que no tienen poder adquisitivo, de los vulnerables. Para mí, en ese aspecto, la pandemia o lo que dejó mostró lo peor de lo que es la raza humana, desde mi punto de vista. Primero, está bien, es entendible que muchas personas tenían miedo a contraer el virus por todo lo que se decía y por lo que no. Yo he trabajado durante toda la pandemia y me contagié recién en el 22, en el año 22, cuando ya finalizó los 2 años de pandemia. Y trabajé toda la pandemia, 20 y 21. Pero nunca le tuve miedo tampoco, por eso no podía entender cómo es que la salud pública, los médicos que están preparados para la atención a los pacientes, hayan tenido tanto miedo en atender a aquellas personas que tenían otras patologías y se basaban todo en lo que fue el virus. Para mí fue triste darme cuenta como sociedad, como decía la señora, como sociedad, lo mucho que nos falta, la empatía hacia el otro, la solidaridad y no solamente buscar el bienestar propio, sino en sí como comunidad, porque muchos demostraron ser bastante empáticos y solidarios con el otro, pero otro gran grupo de personas demostró ser bastante egoístas, basándose en sus propios intereses y la verdad que es triste darnos cuenta de que como sociedad nos falta un montón para poder... Disculpa, Shirley, ¿Sí? podemos ir cerrando, por entonces podemos darle la voz de quien estuvo pidiendo la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, A ahora vos. sí, le toca el turno a Clotilde que estaba aguardando. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias Norberto por este recorrido que hiciste y me encantó que integraras también nuestra América Latina y Argentina. No, simplemente me estaba preguntando a partir de lo que escucho, de que me parece que una cuestión que tenemos que poner en cuestión, valga la redundancia, o problematizar, es justamente el concepto de libertad, porque a mí me parece que no es un versus, no es derechos humanos versus libertad, porque sin libertad, pero no individual, no entendida esa libertad individual que lleva al egoísmo, al individualismo, a la fractura del lazo social, sino la libertad colectiva, no hay posibilidad de construir una sociedad fundada en los derechos humanos. Entonces me parece que justamente lo que hay que poner en cuestión es el concepto de libertad. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué decimos cuando decimos libertad? ¿No? Y creo que justamente en la pandemia lo que se fortaleció fue ese concepto individualista de la libertad, donde el otro, la otra, en realidad se podía convertir en un enemigo, se podía convertir en un posible contagiante, en un peligro para la propia vida y demás, ¿no? Y no pudimos transmitir, quienes trabajamos en torno a los derechos humanos y desde el gobierno mismo, no se pudo transmitir que el derecho a la vida justamente es el derecho a la libertad, porque cuanto más amamos la vida, más libres somos, cuanto más amamos al mundo, más libres somos. No hay posibilidad de libertad sin igualdad, me parece, ¿no? Y en eso creo que hubo como una deuda de poder trabajar desde los discursos y demás, que si no cuidábamos la vida, si no protegíamos la vida, poníamos en riesgo la libertad. Y triunfó dolorosamente la libertad individual, ¿no? Y hoy creo que lo que estamos viviendo tiene que ver con eso que desde múltiples lugares, y yo me hago responsable como docente y como en los procesos de transmisión,
de no haber sabido trabajar, que en realidad lo que se estaba jugando era la posibilidad del lazo en común, la posibilidad de la vida, ¿no? Y una vida vivida con dignidad. Me parece que hoy yo creo que hay que poner muy fuertemente en discusión qué entendemos por libertad como para cerrar, ¿no? Creo que no es un versus, no es un versus. Sí es el versus que vos planteabas, Norberto, derechos humanos versus libertad negacionista. Si uno la adjetiva a la libertad y le pone negacionista, ahí sí es un versus, pero no es un versus derechos humanos y libertad, sino es con libertad que se construye, pero una libertad colectiva, que se construye una sociedad en clave de derechos. No sé si fui clara y perdón lo largo. No, ha sido muy clara, Cloti, y valoramos profundamente la reflexión. Estoy leyendo varios chats que saludan tu opinión, te agradecen, y creo que es una reflexión realmente que excede la evaluación sobre los comportamientos frente al COVID y que has permitido con tu reflexión hacer una aproximación de análisis crítico sobre el concepto de libertad, hoy particularmente difundido de una manera muy errática y que genera mucha confusión en la sociedad. Me parece que este triángulo que trazás entre la libertad es tal cuando existe igualdad y a su vez la libertad mirada de una perspectiva colectiva establece, me parece, el parámetro sobre el cual el concepto adquiere un sentido social y no solamente individualista. Me parece que es muy importante tu aporte y veo que lo están valorando distintas integrantes de la sala. Muchas gracias, Clotilde. Paola también había pedido la palabra, ¿puede ser? Sí. Nos estamos acercando a la Sí, hora de cierre. sí. Muy cortito lo mío y creo que va un porte en parte con el aporte que hizo Clotilde. Sobre todo porque, bueno, yo trabajo con los sectores populares y la verdad que en la situación de pandemia, si hay alguien que entendió la construcción colectiva y el cuidado comunitario, fueron las múltiples estrategias que implementaron los sectores populares para cuidarse y para sobrevivir en un estado, en un estado de situación donde no podían ir, como dicen muchos de la barriada, a llenar la olla, ¿no? Entonces fueron muy creativos para implementar estrategias de cuidado colectivo, haciendo una cuestión vinculada a un trueque por WhatsApp, un cuidado para los ancianos que estaban en soledad. La verdad es que creo que hay que valorar y hay que hacer un registro y hay que estudiar las estrategias de solidarias y colaborativas que implementaron los sectores particulares en particular, porque es allí donde se puede empezar a trabajar esto que decía Clotti, cómo hay que empezar a inventar y a empezar a consolidar espacios o estrategias para volverlo colectivo en algo común. Entonces me parece que por allí a mí, o al menos a mí, lo que me dejó la pandemia fue los inmensos aprendizajes que yo fui viendo de las estrategias colaborativas y solidarias de los sectores populares, que no las vi
en las clases medias que lidiábamos tanto con esa libertad individual. Muchas gracias, Paola, muy clara también. Y además haber rescatado los comportamientos de los sectores populares, porque esa ha sido una característica que atravesó todo el país con sus distintas geografías, culturas, identidades, y eso se ha multiplicado. Y creo que pasó muy desapercibido, casi invisibilizado, y tal vez ha sido los componentes más activos de la solidaridad construida en el medio de una situación de alarma social generalizada. Nos queda para la próxima, me parece retomar qué ha implicado el 23 de abril en la experiencia de construcción de derechos humanos, que ha implicado la defensa de la universidad pública, que implica en realidad, y que hemos vivido en materia de una sociedad movilizada en torno al sensible campo de la educación pública. Para no excedernos del tiempo que nos hemos propuesto, le pido a Rudy si tiene un comentario de cierre, Verónica, y ya vamos concluyendo. Simplemente, Norberto, quiero resaltar el comportamiento colectivo ejemplar que tuvieron el alumnado de nuestra universidad en la pandemia, que respetando absolutamente las normas de salud y de ética, han dado un ejemplo de compañerismo y fueron muy solidarios con muchos estudiantes que quedaron aislados sin poder recibir la asistencia de sus padres, y hemos sido nosotros testigos y aprendimos mucho de nuestros estudiantes. También creo que hubieron muchos docentes, autoridades de la universidad que se sumaron a ese espíritu colectivo y se pudieron solucionar un montón de inconvenientes humanitarios, de conectividad, de alimentación. Así que no quería dejar pasar ese dato tan lindo, que dentro de la pandemia, digamos, que vivimos ese espíritu de cuidado colectivo que es resaltable. Gracias, Norberto. Gracias a vos, Rudy. Verónica. Bueno, yo la verdad que me sumo también a los comentarios que hizo Rudy. La verdad que en ese contexto en particular tan crítico, emergieron muchas manifestaciones de solidaridad impensadas, muchas veces no esperadas, bueno, que dan cuenta indefectiblemente de que hay todavía intenciones de construir un lazo social, de construir una red de contención social. Creo que en este contexto en particular, bueno, va a ser necesario repensar cómo reconstruir esas redes y fortalecerlas, ¿no? Particularmente en esta coyuntura política. Pero bueno, supongo que eso será o formará parte de la discusión del próximo encuentro, que será el lunes 20 de mayo, de 19 a 20:30. Le pedimos disculpas a Estefanía Muñoz, que tiene levantada la mano, pero que no, bueno, por cuestiones de tiempo no le podemos dar la palabra, pero indefectiblemente el próximo lunes, el próximo encuentro, se la vamos a dar. Por el momento es eso nada más, Norberto. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a todos los que han asistido, los que han aportado opiniones en el chat, los que han pedido la palabra. Creo que el enriquecimiento del encuentro ha sido precisamente este espacio colectivo de participación, y entonces quedamos muy motivados para encontrarnos, como ya lo dijo Verónica, el próximo 20 de mayo. Será a la misma hora, a las 19 horas, y tendremos nuevos recursos para seguir reflexionando, debatiendo y escuchando posiciones que pueden a veces ser comunes y también posiciones que pueden ser diferentes. Les agradecemos mucho y bueno, nos encontramos el 20. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Gracias.